Bueno, amado, quiero allí que me puedan acompañar al libro de Santiago. Santiago capítulo 5. Versículo 13. Y vamos a leer. Miren lo que dice. ¿Está afligido alguno entre ustedes? Que ore. ¿Está alguno de buen ánimo? Que cante alabanzas. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia. Esto quiere decir a los líderes, a los pastores de la iglesia, para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. El versículo 15 dice: la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Amén. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Por eso confiese unos a otros sus pecados y oren unos por los otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Con fervor oró para que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos. Hermanos míos, si alguno de ustedes se extravía de la verdad y otro lo hace volver a ella, recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío, lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. ¿Qué tal allí si oramos? Cierre sus ojos. Padre, bendita sea tu palabra. Señor, hoy creo en lo que dice la Biblia conforme a tu palabra. Que tu palabra sana, restaura, libera, escudriña, saca lo que está escondido, restaura, sacia todos los vacíos, las carencias de nuestro corazón y nuestra alma. Señor, que hoy tú nos puedas hablar, que hoy tú, Señor, nos puedas ministrar. Hoy, Señor, dispongo, dile allí, Señor, dispongo mi corazón para que tu palabra hoy penetre a mi vida y obre conforme tu voluntad. Padre, y en el nombre poderoso de Jesús, hoy tomamos toda autoridad para decirle, Señor, a los cielos que cese de llover en esta hora, por este tiempo. Que así como Elías, Señor, con autoridad oró, y dice tu palabra que los cielos se cerraron y la lluvia se detuvo, que en este momento, por el tiempo que estamos aquí reunidos, Señor, hoy los cielos se cierren y deje de llover en el nombre poderoso de Jesucristo. Haz un anillo, Señor, alrededor de este lugar, que las puertas del cielo hoy cierren su cauce y toda lluvia cese. En el nombre de Jesús, Padre, te lo pedimos. Amén y amén. Dale un aplauso ahí al Señor. Hoy titulé este mensaje Perseverando en tiempos difíciles. O cómo perseverar en tiempos difíciles. ¿Cuántos están atravesando hoy alguna situación difícil, adversa, complicada en algún área de su vida? Esta palabra es para ti entonces. Este libro, el libro de Santiago. Santiago fue hermano de Jesús. ¿Usted sabía eso? Por supuesto, menor.
uno de sus hermanos, después que María concibió por el Espíritu Santo, el Señor le dijo a José, su pareja: no vas a conocer a María, tu mujer, hasta que ella haya dado a luz a mi hijo. Pero después que ella dio a luz a Jesús, José la conoció como su esposa. ¿Sí? Y dice que tuvieron también descendencias. Dieron a Jesús hermanos. Y uno de ellos era Santiago. Santiago era hermano de Jesús y pastor de la iglesia de Jerusalén. Santiago como tal no fue uno de los 12 de Jesús, de los apóstoles, pero fue discípulo de él. Y para la época, más o menos unas cuantas décadas después de que Cristo murió y resucitó, más o menos unos 40, de 40 a 50 años, él quedó a cargo de la iglesia de Jerusalén. Amado, y esta carta de Santiago va dirigida o destinada a cristianos judíos que se encontraban dispersos, regados por diferentes territorios a causa de la persecución que estaba viviendo la iglesia para ese momento. Santiago acá en su mensaje expresa su preocupación por ellos, por todos sus hermanos perseguidos que en algún momento formaron parte de la iglesia de allí de Jerusalén, pero que a causa de esa fuerte persecución que se había desatado, ellos habían sido dispersados, huidos, migrados a otros lugares. Santiago acá lo exhorta a perseverar en la fe. Santiago en su carta los exhorta a mantenerse firme en sus convicciones, a continuar dando lo que por gracia ellos recibieron. ¿Cuál era la preocupación de Santiago? Con sus hermanos, amado, que ellos no solamente estuvieran escondidos físicamente, sino que también estuvieran escondiendo su fe, sino que también estuvieran escondiendo su identidad en Cristo, sino que estuvieran también negando quiénes eran y que terminaran adaptándose al sistema y a los valores del mundo, de esas naciones donde ellos estaban refugiados, que comúnmente eran naciones paganas. La situación acá que estaba viviendo la iglesia en esta época, amado, era muy difícil para la iglesia. Ser cristiano era motivo de persecución, de encarcelamiento, de tortura y hasta de muerte. La iglesia había visto morir a muchos hermanos en la fe producto de esta persecución. El miedo, el temor se habían apoderado de muchos. Santiago en su carta exhorta, no solo incluso los exhorta, sino que también anima a sus hermanos a continuar y seguir viviendo una fe genuina a pesar de la prueba, a pesar de la adversidad, a pesar del lugar en donde estaban, a seguir manteniendo su fe. Amado, y les enseña que las pruebas, que las adversidades, dependiendo de cómo las veamos, si las encaramos de la forma correcta, si la vemos de la forma correcta, las pruebas eran buenas, las adversidades eran buenas en nuestra vida para perfeccionar nuestra fe, para acercarnos más a Dios, para afirmarnos más en la voluntad de Dios. Amén. Eso que estás pasando, eso que estás viviendo,
eso que estás atravesando, esa circunstancia difícil, si la ves con los ojos correctos, puedes tomar esa circunstancia, amado, para crecer en fe. Puedes tomar esa circunstancia para conocer más de Dios. Puedes tomar esa circunstancia para que tus convicciones sean afirmadas. Ahora bien, amado, quizás nosotros hoy no estemos viviendo exactamente lo que la iglesia estaba atravesando en aquel entonces: persecución, cárcel, muerte. Pero quizás estás viviendo alguna situación difícil en algún área de tu vida, en la salud, en el matrimonio, en lo familiar, en lo financiero, en tus emociones, una situación mental en el corazón, alguna situaciones, amados, personales que de alguna u otra forma afectan nuestra condición espiritual. Y quiero decirte, sí, aunque quizá de pronto no debería de ocurrir, sí ocurre. Hay situaciones personales que afectan de alguna u otra forma nuestra condición espiritual. Afectan la voluntad de Dios en nuestra vida, afectan nuestra fe, afectan el propósito, el llamado. De alguna u otra forma, esto ocurre. Por eso allí, y quiero enseñarles algo, Santiago enseña algo. Sí, estás afligido, ora. Pero también enseña que hay situaciones donde dice: pídele a otro que ore por ti. Pídele a otro hermano en la fe, a tu líder, a tu pastor, que ore por ti. ¿Por qué? ¿Qué vemos aquí? Amado, que sí, hay situaciones personales en nuestra vida que afectan nuestra condición espiritual. Así que no te sientas mal por eso. Santiago acá nos da una solución. ¿Estás así? Hay momentos que quizá de pronto estás viviendo una situación que quizá de pronto esa situación es tan fuerte que ni siquiera orar puedes. Hay momentos. Pídele a un hermano en la fe que ore por ti. Únete a un hermano en oración, un hermano en la fe para que ore por ti. Amado, ¿quieres un propósito por el cual nos congregamos? Allí tienes uno. ¿Quieres un propósito por el cual venimos acá a la iglesia? Allí tienes uno. Porque acá, amado, podemos tener personas maduras en la fe a las que le podemos decir: ora por mí. Amén. Amén. Entonces, amados, las pruebas, vemos que Santiago en su carta nos comparte varias cosas claves para los creyentes de cómo avanzar, de cómo prevalecer en nuestra fe en tiempos difíciles. ¿Qué cosas debemos de cuidar? ¿Qué cosas otras cosas en las que debemos de perseverar? Así que si hoy, amado, tú estás aquí y sé que sí estás viviendo alguna situación difícil en tu vida, quiero decirte que esta palabra es para ti. Santiago habla de muchas cosas en esta carta para los creyentes. Vamos a ir viendo un poco de cada enseñanza. Empieza hablando, si vemos allí el capítulo 1 de Santiago, empieza hablando de las pruebas y de las tentaciones y de lo que ellas pueden hacer en nuestra vida si las asumimos de la forma correcta. Vamos a leer Santiago 1, versículo 2. Miren lo que dice: hermanos míos,
considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Imagínense ustedes. Gózate, alégrate, baila, canta, salta de gozo si estás viviendo alguna adversidad. Eso es lo que está diciendo acá Santiago. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros, sin que nada les falte. Amado, el que está en Cristo, la prueba, la adversidad y la circunstancia, Él sabe y entiende que no vienen para derribarte, vienen para levantarte, para fortalecerte y para acercarte más a Dios. Por eso acá Santiago dice: ¿estás atravesando alguna adversidad? Gózate en ello. Las pruebas, amados, vienen a mostrar nuestra condición real. Sin las pruebas jamás sabremos de lo que estamos hechos. Las circunstancias vienen a reflejar nuestro verdadero carácter. Vienen a reflejar la verdadera condición de nuestro corazón, nuestras convicciones. ¿Qué tanto sí confiamos en Dios? ¿Qué tan genuina es nuestra fe? ¿Qué tanto Dios ha hecho en nosotros? Amados, las pruebas son buenas. ¿Saben por qué? Porque vienen a sacar qué tanta humanidad y qué tanta carnalidad aún habita en nuestros corazones. Miren lo que dice Santiago 1:21. Por eso despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. Las pruebas reflejan qué tanto, amado, hemos dejado que la palabra de Dios haga en nosotros. Amados, sí, venimos cada domingo al servicio, escuchamos el mensaje, la palabra, decimos: pastor, qué buen mensaje, decimos amén a la palabra, decimos: pastor, líder, qué increíble estuvo el mensaje, ese mensaje era para mí, lo recibo. Amado, pero quiero decirte, es la prueba la que va a decir qué tanto hemos aplicado de la palabra de Dios en nuestra vida. La prueba es la que va a sacar qué tanto hemos dejado que Dios obre en nosotros. Vamos a seguir leyendo el capítulo 1, versículo 22 de Santiago. Dice: ve, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo era. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Amados, la palabra de Dios no es algo que sencillamente leemos, escuchamos o pensamos, sino es algo que hacemos.
es algo que vivimos. La palabra de Dios, amado, es para vivirla. Todo lo que creemos debe tener pies, debe tener mano, debe tener corazón. La palabra de Dios es no solamente para oírla, es para vivirla. ¿Qué hacen las pruebas? ¿Qué hacen las adversidades? Vienen a demostrar qué tanto estás aplicando de la palabra de Dios en tu vida. Amado, sí, cada domingo aquí se ministra. En los grupos vida se ministra. Quizá de pronto tienes el hábito de leer la palabra, pero la prueba viene a sacar qué tanto tú has aplicado de ella a tu vida, qué tanto has dejado que Dios haga en ti, en tu vida. Eso es otra cosa. Una cosa es yo tener el hábito de leer, de estar aquí, de escuchar, amado. Pero otra cosa es yo tener la sabiduría, la disposición de corazón para aplicar y vivir la palabra. Y eso es lo que Santiago nos dice, amado, no sirve de nada que estemos escuchando, que seamos oidores, si no vivimos, si no aplicamos la palabra en nuestra vida. ¿Qué es lo que va a transformar? ¿Qué es lo que va a traer vida a nosotros cuando aplicamos y vivimos la palabra? Amén. Amén. Santiago en su carta habla también sobre la relación que debe existir entre la fe y nuestra conducta. Entre lo que decimos, en lo que decimos creer y la forma como nos comportamos. Nuestra conducta, todo lo que hacemos, debe ir acorde a nuestra fe en Cristo. Si decimos que somos cristianos, debemos reflejar, amado, que Cristo está en nosotros, que Cristo está en nuestra vida, dando un buen testimonio en todo, siendo humilde, generoso, ayudándonos los unos con los otros. La fe genuina inevitablemente debe producir en nosotros buenas obras y una buena conducta en todo momento. Miren lo que dice el capítulo 2 de Santiago, versículo 17. Así que también la fe por sí sola, si no tiene obra, es muerta. Otra versión dice, la fe sin obra es muerta. ¿Saben algo? Muchos utilizamos este pasaje para dar alusión a las cosas que hacemos por nosotros. Por ejemplo, yo quiero un trabajo. La fe sin obra es muerta. Ah, bueno, yo tengo que accionar. Debo ir a meter un currículo. Debo hacer algo. Muchas veces, pero tomamos este versículo para explicar, para hacer alusión a las cosas que hacemos por nosotros. Ah, bueno, tengo que hacer esto. Quiero esto, tengo entonces que hacer esto. Pero si vemos el contexto, en sí se refiere a las cosas que somos capaces de hacer por otros. Si Cristo está en mí, yo debo de reflejar su carácter, su amor, su generosidad, su bondad a otros. Mi conducta con otros refleja mi fe en Cristo. Miren, y vamos a leer allí desde el versículo 14. Miren lo que dice: hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos, y mire el ejemplo que da. Me gusta porque Santiago pone ejemplo, no solamente explica, sino que da ejemplo. Miren lo que dice: supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carece de alimento diario.
y uno de ustedes le dice que les vaya bien, abríguense y coman hasta saciarse, pero no les da lo necesario para el cuerpo, no le brindan su apoyo. Y Santiago hace esta pregunta: ¿de qué sirve eso? Y es allí el versículo, cuando viene el versículo 17, después de ese ejemplo. Así que también la fe por sí sola, si no tiene obra, es muerta. Amado, nuestra fe debe reflejar que Cristo está en nosotros, en cómo actuamos, en cómo tratamos, en cómo nos relacionamos con los demás, en lo que hacemos por los demás. La forma como amo a mi prójimo, la forma en la que tengo compasión, nuestra bondad, lo amable y ayudadores que podemos ser, reflejan mi fe en Cristo. Porque ¿cómo era Jesús? ¿Cómo fue Jesús con el enfermo? ¿Cómo fue Jesús con el necesitado? ¿Cómo fue Jesús con el pobre? ¿Cómo fue Jesús también con el rico? Mis obras, la forma, habla de la forma como yo trato, cómo hago con los demás, reflejan mi fe. Entonces, amados, vemos esta relación, esta enseñanza que Santiago hace a los creyentes que estaban afuera, que no estaban en la iglesia, que estaban retirados, escondidos, refugiados. Amados, cuiden su conducta, cuiden cómo se comportan con los demás. No es solamente decir yo creo en el Señor. Den lo que por gracia recibieron en un momento. Eso es lo que va a reflejar su fe en Cristo. Amén. Santiago muestra también en su carta la importancia, amado, de controlar nuestras palabras. Todo lo que hablamos, todo lo que decimos. En los primeros versículos del capítulo 3, ¿sabe qué nos dice Santiago? Que seremos juzgados por nuestras palabras. Que en el momento que estemos delante de Dios, vamos a ser juzgados por lo que decimos. Amado, y quiero decirles, ayer, cuando estaba acá sacando el mensaje, el Señor me ministraba algo. Me decía que una de las principales causas por las que continuamente entristecemos al Espíritu Santo es por nuestras palabras. Por las cosas que salen de nuestra boca, con todo lo que hablamos, decimos, de cómo nos expresamos de los demás. Santiago 3, versículo 7. Miren lo que dice. El ser humano sabe domar, y en efecto ha domado toda clase de fieras, de aves, de reptiles y de bestias, pero no ha sabido domar su lengua. Es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal.
Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella misma maldecimos a las personas, creadas a imagen y semejanza de Dios. De una misma boca salen bendiciones y maldiciones. Miren lo que dice: hermanos míos, esto no debe ser así. Esto no debe ser así. ¿Qué está diciendo acá Santiago? Venimos acá y adoramos, levantamos nuestras manos. Señor, creo en ti, te amo, te adoro. Pero afuera, amado, criticamos, murmuramos, ofendemos, chismeamos de nuestros hermanos, alteramos las cosas, malponemos a todo el mundo, ofendemos, lastimamos. Esto no debe ser así, nos dice Santiago. Santiago nos exhorta, amado, que esto está mal. Y nos dicen: en un momento vamos a ser juzgados por todo lo que decimos. ¿Qué le está diciendo Santiago a las personas que están regadas? A esos creyentes que salieron por causa de la persecución. Cuiden lo que hablan. Cuiden cómo se expresan. Amado, no sé si se han dado cuenta, pero Santiago muestra lo que las pruebas hacen en nuestra vida. Todo lo que ellas vienen a sacar, todo lo que hay en el corazón, reflejan nuestra condición real. Cómo están nuestras convicciones, nuestra conducta, la forma como nos expresamos. Amado, ¿cuántos cuando se molestan pierden todo lo que el Señor ha hecho? Se nos olvida todo. La prueba, la adversidad vienen a sacar que todavía estamos en lo carnal y que necesitamos, amado, buscar más del Señor. Más del Señor. Estas cosas, amado, las pruebas reflejan la realidad de cómo estamos. Saben, Santiago en su carta le está entregando a cada creyente un autoexamen para que cada uno diagnostique cómo está en medio de lo que está viviendo. Amado, yo quiero decirte, preguntarte, ¿qué cosas han sacado esas situaciones que estás viviendo? ¿Qué cosas en ti has visto que no están bien? Que tú dices: Señor, ya va, yo no estaba bien como yo pensaba. Yo estoy más dominado por la carne que por tu Espíritu Santo. Reina más las obras de la carne que el fruto de tu Espíritu. ¿Sabes algo? No te sientas mal. Porque muchas veces Dios permite cosas, es para que corrijamos. Es para hacernos ver, pero ahí es donde está el detalle. Tener la sabiduría para identificar y aceptar. Ya va, yo estoy aquí pelando. Yo estoy aquí confundido, estaba engañado, no sabía que yo estaba así. Para tomar decisiones, para tomar acciones. Vemos entonces, amado, que tenemos que cuidar nuestra conducta.
Tenemos que cuidar lo que hablamos, lo que pensamos, la forma como reaccionamos ante los momentos difíciles, de molestia, de crisis. Todas estas cosas nos ayudan a prevalecer y estar firme, amado, en la voluntad de Dios. ¿Cómo prevalecer en tiempos difíciles? Cuida cómo reaccionas. Cuida lo que hablas. Cuida tu trato con los demás. Y el Espíritu Santo te va a afirmar, a fortalecer, a dar más sabiduría, más dominio propio. Te va a afirmar más en la voluntad de Dios. Amén. Finalmente, amados, Pablo termina su carta hablando de uno de los recursos más importantes en la vida de todo creyente. Y que sea cual sea la situación y circunstancia que estemos viviendo, nos anima a perseverar en esto: la oración. Amada iglesia, el recurso más importante de un cristiano es su comunión con Dios. No hay nada más importante que esto. Ante cualquier situación que estemos viviendo, la recomendación no es de Santiago, quiero decir, es del Espíritu Santo, porque toda la palabra fue inspirada por Dios. La recomendación de Dios es: ora. Sea cual sea lo que estés viviendo, ora. Acá vemos, ya sea que oremos, ya sea que oremos por alguien, ya sea que otros oren por nosotros, la oración siempre será el mejor remedio para nuestra vida. Santiago dice acá: ¿está alguno afligido? Ore. ¿Está alguno de buen ánimo? Cante alabanzas. Es una forma también de orar. La adoración, la alabanza es una forma también de orar al Señor. Continúa diciendo: ¿está alguno enfermo? ¿Está alguno en alguna situación que quizá de pronto eso le impide orar? ¿Está alguno viviendo una situación que le roba la paz y por eso no puede orar? Amado, busca a alguien, a los pastores, a los líderes, a un hermano en la fe, para que ore por ti. Continúa también diciendo: ¿está alguno en pecado? ¿Está alguno en alguna situación que no puede dejar, que le es más fuerte? ¿Alguna situación, un vicio, alguna situación de pecado que desagrada a Dios, que no puede, no ha podido en sus fuerzas soltar? ¿Qué dice? Confiesen los pecados unos a otros. Y que dice también: oren los unos por los otros. Si esa es la situación, en toda situación, oren. Sea lo que sea que estemos viviendo, amado, debemos orar. Ora. Y este es el mensaje que hoy quiero que tú puedas recibir, entender y llevarlo a la práctica. No solamente que lo entienda, que lo escuche, es que lo lleves a la práctica. Amado, sea lo que sea que estemos viviendo, no solamente una adversidad. Si hoy estás incluso viviendo de bonanza, si todo está bien, ora igual. Ora. ¿Por qué? Amado, porque la oración nos conecta con el Señor. La oración es poderosa. Santiago 5:16 dice: la oración del justo es poderosa y eficaz. ¿Saben algo ya para terminar? ¿Saben por qué la oración es poderosa? Porque mueve la mano de Dios para que intervenga en los momentos difíciles y críticos de nuestra vida. La oración es poderosa porque nos conecta con Dios.
La oración es poderosa porque a través de ella buscamos la intervención de Dios en nuestra vida, en eso que estamos viviendo y atravesando. Es poderosa por eso. Amado, por eso, sea cual sea la situación que estás atravesando, lo mejor que podemos hacer es clamar a Dios. Ya sea por que Él haga un milagro y transforme la situación que estamos viviendo, o bien sea que nos dé la fuerza, la fortaleza y sabiduría para resistir la prueba. La oración eficaz es nuestro mejor recurso para perseverar en tiempos difíciles. Siempre será nuestro mejor recurso para prevalecer en los momentos críticos. ¿Qué quiere decir, amado, que qué quiere decir la oración eficaz? No tiene que ver con que Dios va a hacer lo que le pedimos. Cuidado con esto. Tiene que ver con que vamos a tener respuesta de Dios. Sea para sí o para no. Es eficaz porque tenemos respuesta de Dios. Ya sea que Dios pueda hacer un milagro, o bien sea que nos dé la paciencia, la fortaleza y la sabiduría para resistir la prueba y las situaciones que estamos viviendo. Por eso, amado, la oración es poderosa. ¿Qué tenemos que hacer, amado? Crecer en la oración eficaz. ¿Cuál es esta, amado, donde Dios nos habla, donde Dios me habla? Donde yo busco al Señor y le digo: Señor, no me voy a parar de aquí hasta que tú me hables. Ya sea que me digas que no, pero que tú me hables, que tú hagas algo en mí. Esa es la oración, amado, que nos lleva a prevalecer en los tiempos difíciles, ¿Sabes algo, amado? Ya sea para sí o para no, pero no hay nada más maravilloso cuando Dios nos da su dirección. Ya sea para decirnos no. No hay nada mejor cuando recibimos de Dios su dirección. Amén. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Y vemos que allí Santiago nuevamente da un ejemplo. En el versículo 17 del capítulo 5 pone el ejemplo, cita al profeta Elías. ¿Y qué dice del profeta Elías? Saben que el profeta Elías es uno de los profetas más grandes del Antiguo Testamento. Respetado, reconocido por el pueblo judío. ¿Y qué dice Santiago de él? Dice que era un hombre con debilidades como las nuestras. Amado, no era un extraterrestre. No era una persona, única, especial. Dice que era una persona con debilidades como las nuestras. ¿Qué quiere decir esto? Que era susceptible a las mismas fallas en carácter, en las emociones, en el corazón, incluso vulnerable a los mismos pecados. Que aunque fue un hombre de Dios, atravesó periodos, circunstancias de miedo, se dejó llevar muchas veces por el temor. Muchas veces se negó a hacer también lo que Dios le pedía por miedo. Pero ¿qué lo hizo grande? Su conexión con Dios. ¿Qué lo hizo grande? Su relación con el Señor, su intimidad con Dios. Amado, Santiago resalta cómo eran las oraciones de Elías.
resalta cómo Elías iba y entraba en comunión con Dios. Dice que oró con fervor a Dios para que la lluvia se detuviera en todo el territorio de Israel. Y así sucedió. En esta época Israel estaba pasando un tiempo, pero fuerte, de idolatría, de desobediencia a Dios. Elías quiso demostrarle al pueblo de Israel que solamente hay un Dios único y verdadero, que todas las cosas en las que ellos creían y habían puesto su fe eran dioses falsos. Y dice: yo le voy a demostrar que hay un Dios que está con nosotros, sobrenatural, poderoso, el único Dios verdadero. Y dice que delante de ellos dio una orden a los cielos para que detuvieran la lluvia, y esta se detuvo por 3 años y medio. Y al detenerse la lluvia, vino la sequía, y al venir la sequía, la tierra dejó de dar sus frutos, y a la tierra dejó de dar sus frutos, la nación entró en crisis. No tenían alimentos. Y cuando ellos se dieron cuenta que por 3 años y medio no había caído ni siquiera una garúa, una llovizna, reconocieron el poder de Dios. Y dice que luego que se arrepintieron, Elías allí oró nuevamente y le dijo: Señor, haz descender tu lluvia. Y dice que la lluvia descendió, regó la tierra y empezó a dar sus frutos. Amado, hay poder en la oración. Lo más importante en la vida de un cristiano es su relación con Dios. Vemos el poder que hay en la oración ferviente y eficaz. Mueve la mano de Dios a nuestro favor. Hace que Dios intervenga, se manifieste en los momentos críticos de nuestra vida para ayudarnos, para darnos dirección, para darnos fortaleza, sabiduría, para obrar milagros. Así que, amado, sea cual sea la situación que estás viviendo, quizá de pronto esto te parece trillado, quizá de pronto esto te parece obsoleto, quizá esto te parece repetitivo, amado, pero quiero decirte: ora. Sea lo que sea que estás viviendo, ora. La palabra dice que la oración del justo puede mucho. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie.